Hola, ¿cómo están todos? Esta tarde de sábado, mucho gusto a todos. Mi nombre es Esteban Góez. Estoy acá haciendo parte del Museo del Agua y de Fundación FM y aprendiendo un poquito sobre los ecosistemas de manglares y las coquedamas. Vamos a hacer un tallercito sobre las coquedamas. Yo sé que muchos no sabemos sobre esta técnica para sembrar, pero es algo que es muy bacano, muy chévere, muy especial que podemos realizar en nuestras casas. Precisamente también, y hablar sobre los manglares, uno de los ecosistemas más importantes que tenemos en el mundo y que en nuestro país, Colombia, es muy privilegiado en tener estos ecosistemas que nos acompañan. Y precisamente acá en Antioquia tenemos toda esa zona del Urabá, donde tenemos muchos ecosistemas de manglares. Y aunque de pronto muchos no nos hagamos la idea de qué se puede conseguir, los que lo conocen, los que han ido, de esos lugares que de pronto en algún punto nos puede parecer inhóspito, nos puede parecer como que, uy, es difícil entrar, se ve mucho mosquito. Precisamente les cuento, cuando los españoles llegaron a América, fue uno de los ecosistemas que ellos consideraron como, uy, ese lugar, que es el lugar que, pues un lugar que no nos representa nada para nosotros, huele maluco, está lleno de mosquitos, pero en verdad los ecosistemas de los manglares cumplen funciones muy importantes para nosotros y eso es también lo que queremos mostrar acá. Y no solamente eso, algo muy triste también es que todas esas intervenciones que nosotros hacemos ha causado una gran problemática a esos ecosistemas. Entonces vamos a darle comienzo precisamente a este pequeño tallercito, no es muy largo, entonces espero que lo disfruten bastante. La técnica que les voy a enseñar para cultivar a los que estamos presentes es una técnica que es muy fácil y no necesitamos muchos elementos, no es tan costoso, es muy barato conseguir esos elementos. Entonces la idea es que la puedan aplicar. Bueno, entonces dándole inicio, como les contaba, mi nombre es Wilmer Esteban Góez Sánchez, pertenezco a la Fundación EPM, trabajo en el Museo del Agua y esto es un pequeño taller que estamos realizando cada 8 días para que nos vayamos siempre sintonizando con el museo y con nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, comenzando, ¿qué vemos en esta imagen? ¿Qué les parece esta imagen a todos? Eh, Algo muy especial, primero que todo, vemos unos árboles, en verdad los manglares es un bosque eh, que aguanta la salinidad. Entonces se caracteriza precisamente porque su ecosistema está cerca al mar. Es el único árbol, el único bosque que logra aguantar esa salinidad del océano. Bueno, ¿y de dónde vienen las especies que habitan en estos lugares? Pues imagínense que como tenemos el mar por un lado y tenemos los ríos por otro, entonces los animales que habitan en estos lugares son animales que provienen de los dos sitios. Y esos dos sitios hace que sea un lugar muy megadiverso, lleno de muchos seres vivos. Bueno, características, miremos precisamente esas raíces que tenemos acá, esas raíces que cuelgan y que forman como una maraña, esas raíces precisamente hace esa característica a los manglares. No todos los manglares no son iguales, son diferentes tipos de manglares. Es más, si cogemos los manglares que se encuentran en el Caribe colombiano y los manglares del Pacífico, vamos a notar que son diferentes, completamente diferentes, porque en el Caribe tenemos muy poca precipitación, muy pocas lluvias, mientras que en el Océano Pacífico tenemos muchas lluvias. Otra cosa es que en el Caribe tenemos ríos que entran y se meten hacia el mar, mientras que en el Pacífico el mar, las mareadas son tan altas que se entran hacia la tierra. Entonces eso hace que esos manglares sean totalmente diferentes y que vaya una adaptación completamente diferente a esos lugares. Bueno, otra cosa importante que podemos observar es que ha sido considerado los manglares como un ecosistema muy productivo, muy megadiverso. Eh,
a principios de los años del siglo XX, del siglo XX se empezó a utilizar toda esa madera de los manglares. Resultó que esa madera es súper fina, porque pues, aguantar esas condiciones tan fuertes la hacía muy fuerte. Entonces se fue utilizado para construir botes, barcos, para construir casas, todo eso fue maderable. Aparte que también los pescadores empezaron a utilizar ese ecosistema para sacar todo ese producto. Es más, aquí no he escuchado tanto sobre esa producción, pero hay partes en el mundo donde utilizan los manglares para sacar frutas que generan aceite comestible. Aparte, sacan los taninos, eso sí lo utilizamos mucho acá en Colombia. El tanino, que es el que se utiliza para el curtimbre de ese cuero, para convertir ese cuero, entonces lo sacan de los manglares. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que los manglares empezaron a sufrir una gran intervención. Pero antes de pasar a ese tema, les voy a mostrar cómo son esos mangles. Bueno, entonces acá tenemos una imagen sobre los ecosistemas de manglares. Esos ecosistemas de manglares tenemos, primero que todo, los tipos de manglares. Como les decía ahorita, no siempre son iguales. Incluso esos manglares, que son diferentes, también se van organizando más cerca al mar y se van alejando. Entonces, por ejemplo, el mangle rojo es el primero que se encuentra cerca al mar. Luego vamos a encontrar el mangle blanco y por último el mangle negro. ¿Qué pasa? El mangle negro, aunque es el más alejado, es el que más resiste la salinidad. Pero el mangle rojo es el que mejor se adapta a ese suelo fangoso que se encuentra en los mangles. ¿Qué pasa con todas esas raíces? Vemos que esas raíces salen, brotan del agua. ¿Por qué sucede eso? Recordemos una planta normal que tenemos acá en la tierra, nosotros cogemos, la colocamos en tierrita, las raíces se van expandiendo por la tierra y de la tierra ellos toman esos nutrientes, ellos toman el oxígeno, toman el agua. Pero entonces los mangles, bueno, tienen la salinidad. Entonces ellos gran parte de la salinidad la filtran en las raíces y otra parte la acumulan y la acumulan en la parte alta de las hojas. ¿Para qué utilizan eso? Precisamente para poder, bueno, no sé si alguno ha escuchado que cuando nosotros, han visto un aguacate, usted le echa salecito a un aguacate y ¿qué pasa con el aguacate? Usted empieza a ver que empiezan a salir como goticas. Y eso es porque el agua corre de un lugar de menos salinidad a un lugar con mayor salinidad para precisamente hacer una especie de equilibrio. Eso mismo hacen los mangles, utilizan esa misma forma, esa misma técnica para poder llevar el agua hasta las partes altas. ¿Y cómo respiran? Pues los manglares tienen una técnica súper chévere. Entonces utilizan de que cerca al mar, por las mareas, entre la marea baja, entonces el agua va bajando y expone sus raíces. Y al exponer sus raíces, permite tomar el oxígeno que hay en el agua y en el ambiente. Cuando cierra y no deja pasar agua. Cuando el agua sube, se cierra esas estomas y ya no permite ingresar ni oxígeno ni agua, sino que ya ha acumulado suficiente oxígeno para poder cumplir sus funciones. Entonces, son técnicas evolutivas que ha hecho el mangle muy resistente y que está en todos los 5 continentes del mundo. Pues es algo genial lo que ha hecho el mangle. Aparte de que el mangle, a medida que el agua va ingresando a la superficie, se va metiendo, el mangle también lo que hace es que se va corriendo y va ocupando cada vez más espacio. Es más, hay muchos autores que tienen datos estadísticos que dicen, no, es que los mangles en verdad puede haber más cantidad de lo que había hace tanto tiempo porque su técnica reproductiva ha sido muy buena. Pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, entonces acá tenemos las hojas de los mangles, también los vamos a ver diferentes. Bueno, otra parte muy interesante
en su forma evolutiva para sostenerse en el tiempo, así de que ellos, ellos germinan, sus hijitos los germinan y después los sueltan al agua. Entonces al soltarlos al agua, el agua se va, se los lleva y va llevando todos esos nuevos hijitos a otras partes. Entonces también va generando, va haciendo que el mangle se vaya expandiendo. Entonces es algo también muy chévere. Vamos a ver acá algunos servicios ecosistémicos de los ecosistemas de los manglares. Bueno, esto es algo muy interesante. ¿Qué pasa con los servicios ecosistémicos? Gran parte de estos servicios ecosistémicos no se pueden comparar, no se pueden comparar en dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar el dinero, no sé, ¿cómo podemos calcular en dinero la regulación climática, la purificación del aire, la erosión? No sé, la biodiversidad que nos da ese ecosistema manglar, ¿cómo lo podemos llevar a dinero? Es muy complicado, ¿cierto? Entonces mucha gente, al ver los ecosistemas de manglares, lo vieron como, eso, qué hombre, ese lugar huele maluco, tiene demasiados árboles, hay mucha agua, es fangoso. Entonces los fueron eliminando y los fueron llevando a tierras de cultivo, a cultivos de palma de aceite, a, no sé, a playas, cosas así. Metieron animales, ganado, porque acá no sabemos cómo hacer para dónde meter más ganado, que es algo que lastimosamente ocurre en Colombia y en otras partes del mundo, no solamente ocurre en Colombia. Pero bueno, entonces hablando de esos servicios ecosistémicos, los servicios de abastecimiento, el alimento que sale de los manglares, las materias primas, que muchas de esas poblaciones que han adaptado y han visto esa riqueza en esos ecosistemas han logrado mantener en el tiempo el acervo genético, o sea, generar biodiversidad en esos ecosistemas, la regulación, como ahorita les decía, regulación climática, la purificación del aire, son servicios que, mejor dicho, son indispensables para nuestra vida, pero como nosotros no lo podemos ver en un tema económico, es muy difícil aceptar todos esos servicios para nosotros. Entonces los empezamos a eliminar esos ecosistemas porque simplemente no vemos el dinero ahí. La depuración de las aguas. Hay algo muy importante con esto, los manglares, como vemos, tienen esas raíces, ese entremaño entre las raíces que aparte suben. Entonces, un gran ejemplo, a mí siempre me ha gustado este ejemplo, es, no sé, los que han hecho juguito en la casa, entonces uno hace un juguito, no sé, un juguito de tomate de árbol bien rico, usted coge, hace el juguito con la licuadora, lo va a echar a la jarra, pero uno nunca lo echa de una, sino que uno coge un coladorcito y echa el juguete, que se queda precisamente en ese colador, todos esos nutrientes que vienen de los ríos. Acá los manglares funcionan como ese colador, toda esa agua que viene de los ríos, que viene con un montón de nutrientes, de minerales y también de mucha basura que nosotros traemos, coge y la depura para que el agua no llegue y contamine los océanos. Control de las erosiones, un punto muy importante, porque el control de las erosiones se está viendo mucho acá en Antioquia. ¿Han escuchado sobre el volcán de lodo? El volcán de lodo que se encuentra en Arboletes, Urabá. Precisamente todo ese lugar de Urabá es uno de los ecosistemas, de los lugares donde mayor cantidad de manglares hay en Colombia. Y se ha ido eliminando precisamente por lo que ahorita hablábamos, entonces se ha ido corriendo y el mar empezó a ingresar y se ha ido comiendo la tierra, las playas, se la ha ido llevando. Y precisamente ha causado una gran erosión en esos lugares. Los servicios culturales, pero también es muy importante la educación ambiental que se genera alrededor de esos ecosistemas, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, o sea, los manglares los podemos encontrar en toda esa parte y mucha de esa gente tiene
es precisamente ese cuidado por estos ecosistemas. El conocimiento científico, como ahorita hablamos, muchas especies vienen y crían sus bebés en esos lugares por la cantidad de nutrientes y por la posibilidad de cuidar a sus crías de depredadores. Entonces, ha habido un gran proceso para el estudio de estos ecosistemas y la identidad cultural. Precisamente, muchas culturas han tenido sus raíces en esos lugares. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos una imagen de algunos de los animales que se encuentran en estos ecosistemas. Esta imagen es una imagen que sale del Instituto von Humboldt de Colombia Anfibia. Es una imagen donde se ve algunas de las aves, precisamente los manglares no solamente para los animales terrestres o acuáticos, sino que las aves también tienen una gran cabida en estos ecosistemas. Bueno, entonces aquí podemos encontrar tanto macroinvertebrados, microinvertebrados, que pueden habitar en estos lugares, protozoos, esponjas, gusanos poliquetos que son pequeños, insectos, arácnidos, moluscos. Como tenemos aguas estancadas, también hay muchos mosquitos, peces, reptiles, anfibios. Bueno, aquí también una historia, la compañera Lady que nos está acompañando como en la parte técnica de esto, yo creo que también la conoce. En Urabá hay un lugar que se llama Urantia, donde hay un mangle súper bonito y un man que es de acá de Medellín, que es odontólogo y se volvió loco y se fue para allá a conservar un terreno que tenía súper bacano, y uno puede ir allá y hay un montón de animales porque los mangles acumulan todos esos animales, y hay ¿cómo es que se llama? Un cocodrilo. No, espere, esto no es un cocodrilo, eso es un caimán que se llama Margarita. Entonces lo llama Margarita, Margarita, y ella sale súper bacana. Entonces es muy chévere estos lugares. Aves, como les decía, es un lugar muy importante para las aves. Los manglares entran dentro de la categoría también de humedales. Entonces también entran en los procesos de conservación de Ramsar como humedales importantes para las aves. Entonces también se puede encontrar mamíferos no tanto, pero sí igual se encuentran. Miren que acá hay algunos datos sobre ellos, precisamente que encontramos. Vamos a ver acá también, este me parece muy interesante porque tenemos muchos ecosistemas, muchos lugares en Colombia donde están los ecosistemas de manglares, rodeando el lago. Entonces tenemos en Antioquia 6.084 hectáreas de manglares. En el Magdalena, 52.477 hectáreas de manglares. En Córdoba, Sucre, en el Chocó, 64.750 hectáreas de manglares. O sea, la cantidad de manglares que podemos encontrar es mucha, es mucha. Entonces, es un ecosistema que lastimosamente, como les dije, se ha ido perdiendo bastante. ¿Qué ha causado toda esa pérdida de esos manglares? Miren, precisamente acá vemos una fotografía de un sitio cercano al Mar Caribe, en el Urabá, y vemos todo ese proceso de deforestación que ha causado. Pues uno dice, no, pues bueno, vamos a meter aquí ganadito, cultivos, vamos a meter palma de aceite, no sé, cositas así, pero estamos perdiendo todos esos beneficios que ahorita hablábamos de los manglares. Vean uno de ellos. Eso es lo que está pasando en el Urabá. El agua cada vez más está ingresando y está generando toda esa erosión en estos lugares. Se está comiendo la tierra. ¿Y qué pasa? Que entonces ahora tenemos que pensar en proyectos y es decir, no, es que venga, necesito gobernación, venga alcalde, necesito es que nos hagan unos jarillones, nos haga cómo contener de que el agua no se lleve la tierra, por favor, porque como no estamos cuidando estos lugares. Bueno, es una que se da. Eso precisamente es la vía entre Arboletes de Arboletes a Montería.
Entonces esta vía también se ve como la erosión se ha ido llevando cada vez más el agua, más que todo en esas zonas que son de alto oleaje. Bueno, con esto terminamos este pequeño pedazo de los manglares. Precisamente es muy corto, hay mucho más sobre los manglares, pero la idea es que sigamos, sigamos investigando, sigamos estudiando estos lugares, comprendiendo cuando vayamos, comprendiendo estos ecosistemas, evitando precisamente comprar especies que son indispensables para los manglares, pero también apoyando esas comunidades que viven de la pesca, viven de esos recursos que se sacan porque es muy importante para ellos, pero siempre de una forma sostenible. Bueno, a continuación vamos a seguir con las coquedamas. Entonces, las coquedamas, ¿qué tiene que ver con los manglares? Bueno, yo lo quise representar de la siguiente forma. En verdad, no mucho. La kokedama bien es una técnica japonesa de más de 500 años. Eh, esa técnica lo que hace es enseñar a sembrar sin necesidad de utilizar maceta. En sí la palabra kokedama se divide en dos, que es koke, que es musgo, y dama, que es planta. Entonces, es una planta envuelta en musgo. Pero ¿qué pasa? Nosotros pues estuvimos investigando un poco, porque el musgo, recuerden, no sé si alguno conoce, el musgo es vital para eh, la regulación hídrica y muchos animales en el bosque. Entonces es muy importante precisamente mantener ese musgo en su casa, en su hogar, no quitarlo, no traerlo. Entonces hicimos un reemplazo y ya lo vamos a ver con qué lo hicimos, pero genera ese reemplazo como una entremaña así como esas raíces de los manglares. Y aparte vamos a utilizar una cabulla que nos va a amarrar esto, precisamente acá lo vemos, y esa cabulla al hacer de ese amarre también va a ser como ese ilusión a esos manglares. Y tenemos una planta, que esa planta es una suculenta. La suculenta eh, en el Feng Shui hace referencia a la abundancia. ¿Por qué? Porque las suculentas son capaces de acumular agua. Entonces, como los cactus, por ejemplo, los cactus también hacen parte de esas suculentas. Entonces, como esa acumula tanta agua, hace la representación a la abundancia, a esa abundancia. Entonces, la idea es que tengamos abundancia en nuestra casa, buenas energías. Aparte también van a oxigenar nuestro hogar, va a ser una parte decorativa. Yo les voy a mostrar cómo hacer la suculenta. Yo sé que no va a ser tan perfecta como las que vemos acá, pero es algo muy chévere que podemos hacerlo con tiempo, con nuestros hijos, con nuestros papás en este momento que estamos más encerraditos. Entonces lo podemos hacer con tiempo y no vamos a necesitar muchos materiales. Listo. ¿Qué necesitamos entonces? Materiales. Fibra de coco. Esa fibra de coco es la que nos va a reemplazar el musgo. Vamos a tener la tierra. Esa tierra, ese sustrato que ahorita se los voy a mostrar, no solamente vamos a utilizar una simple tierrecita, sino que vamos a utilizar una tierra abonada, una tierra que tenga mucho material orgánico. Vamos a tener la plantica como ya les contaba, la suculenta. Listo. No vamos a tener hilo, pero sí vamos a tener cabulla. La cabulla es un material natural que es biodegradable, no es como la cabulla con la que a veces se nos amarran los tamales, sino que esta es natural y esta, si la vamos a botar, puede ser biodegradable, incluso la podemos meter para los que tienen compostaje y la podemos compostar. Una bolsita plástica, esa bolsita plástica es la que nos dan en la tienda, lo que sea, vamos a partirla precisamente para poder amarrar nuestra coquedama. Listo. Y una liga de caucho, vamos a ver si lo utilizamos. Yo acá tengo una que me encontré ahí por
por la cocina, pues buscando ahí que necesitaba, es más que todo para sostener. Entonces, puede que la utilicemos, puede que no. Entonces, ahorita vamos a ver, dependiendo del tamaño que nos dé la coquera. Entonces, muchas gracias. Ahí ya terminamos con la presentación. Vamos entonces, por favor, Lady, nos colaboras poniendo la pantalla mía. Me cuenta si ya me estoy viendo completo. Listo. Listo. Entonces, primero que todo, les voy a mostrar los materiales. Listo. Tenemos el sustrato que les contaba. El sustrato es una tierra abonadita. Es esta tierrita. Es esa tierra negra. Vamos a ver. Es esa tierra negra. La vamos a tener húmeda. Vamos a bajar esta pantallita un poquitico. Vamos a tener esa tierra húmeda. La vamos a humedecer un poco y la vamos a amasar para si tienes niños o si a ustedes les gusta ensuciarse, vamos a mojarla un poquitico y vamos a amasarla bien chévere. Vamos a generar una bolita en una bolsita. La vamos a abrir la bolsita, vamos a partir la bolsita en dos y vamos a tenerla ahí bien apretadita. Listo. Otro de los materiales. Vamos a tener fibra de coco. Esta fibra de coco, ¿por qué es importante? Porque es la que nos va a mantener la humedad. Ella nos va a encerrar toda esa tierrita y nos va a mantener la humedad de la coquedama. Eso es muy importante para mantener siempre el interior húmedo, el interior con mucha humedad. Listo. Tenemos la suculenta. Acá tengo la suculenta en una plantica. Vamos a ver si se ve por acá un poquitico. Vamos a tener la suculenta acá. Ahí estoy llenando el computador de tierra. Tenemos la suculenta, tenemos la caucha. Listo. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Cómo nos va a quedar nuestra coquedama? Les voy a mostrar dos que he hecho. Entonces acá tenemos dos que ya habíamos hecho. No soy el mejor para amarrar, pero ustedes con más tiempo la pueden hacer súper fácil, súper sencillo, que les quede bien bonito. Acá tenemos dos suculentas. Listo. Entonces vamos a comenzar ahora. Primero que todo, vamos a coger la tierrita. Esa tierrita ya está húmeda. Recuerden, la vamos a humedecer. Si quieren podemos colocar a los niños a amarrar, a amasar, que quede como una bolita. Y vamos a utilizar la bolsita. Vamos a bajar esta pantalla un poquitico, vamos a bajar de un momentico. Y vamos a tenerle y vamos a hacer una bolita con ellos. Bueno, o sea, aunque está un poquito húmeda, nos hace falta un poquitico de agua para que nos quede mejor compacto y se nos pueda pegar mucho mejor. Aunque entre más agua tenga, más desastre vamos a hacer en la casa. Pero recuerde que lo podemos hacer en un espaciecito, un balconcito, un patiecito. Listo. Este sustrato que tengo acá, ¿qué es lo que tiene? Primero que todo, tengo una combinación de tres cosas. Es la tierra negra que podemos conseguir en un vivero que tiene muchos nutrientes, pero esos nutrientes no son suficientes. Podemos hacer también nuestros propios nutrientes. Las plantas necesitan esos nutrientes para poder crecer, desarrollarse, vivir. Entre mejor nutrientes tenga, mayor van a crecer, más verdecitas, más bonitas. Esos nutrientes que estamos utilizando y que nosotros podemos hacer son nutrientes orgánicos que los podemos hacer todos. Yo tengo un pequeño compost pequeñito donde colocamos las cositas de, no sé, vamos a hacer una sopita, entonces cogemos toda esa, pelamos la zanahoria, pelamos la papa, la colocamos en el tarrito, lo vamos colocando con tierra y nos va a generar una tierra muy rica en todos esos nutrientes. Ahí tenemos uno primero. El otro es una champiñonaza. La champiñonaza viene del cultivo de los champiñones.
y generan todo ese material orgánico que es muy rico en nutrientes. Y si uno la ve, esa champiñonaza parece un polvito, es un polvito completo y es muy bueno para las plantas. Bueno, no es por hacerle promoción pues a la champiñonaza, pero es muy rico en nutrientes y es demasiado bueno. Entonces acá lo que tenemos es esa combinación de esas tres. Listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer la bolita, vamos a colocar acá nuestra suculenta. Vamos a colocar acá nuestra suculenta, que quede paradita, pues que no nos vaya a caer como a mí. Recuerden que tiene que ser un día que nos podamos, tengamos la intención de volvernos un poquitico nada, porque siempre estamos haciéndole con tierrita, entonces sí nos vamos a volver un poquitico nada, pero es algo muy divertido. Ahora tenemos la fibra de coco. La fibrita es hacer una camita de coco. De aquí voy a subir la pantalla un poco y se las voy a mostrar. Es una camita de esa fibra. Y vamos a colocarla en otra bolsita, esa camita. Vamos a ver. Listo. Vamos a colocarla con mucha delicadeza porque siempre es un poco complejo que no se nos vaya a caer. Lo colocamos la tierrita en la camita de la fibra de coco que le hicimos. Ya se los voy a mostrar cómo nos queda. Vamos a ver, me cuentan a ver si alcanzó a ver porque como abajo la pantalla siempre se me va un poquitico. Y esa fibrita vamos a extenderla, vamos a coger con la bolsita, ya se los voy a subir. Vamos a coger con la bolsita y lo vamos a extender. Listo. Vamos a apretar bien, que nos quede bien apretadito nuestra camita con la fibra de coco. Nos va a quedar como una bolita. Lo mismo pasará si de pronto lo hacemos con musguito. Yo no les estoy diciendo que con musgo no se puede hacer. Hay muchas partes donde se puede cultivar, se cultiva el musgo y el musgo es muy bueno para nuestras plantas. Y tenemos la posibilidad de conseguir musgo cultivado, sería algo genial. Bueno. Vamos a apretarlo un poquito más. Listo. Entonces acá tenemos la cabulla. Con la cabulla vamos a hacer un pequeño amarre para nuestra coquedama. Listo. Entonces vamos a coger la coquedama y vamos a darle un amarre por todos lados. Vamos a pasar esta fibra natural, la vamos a pasar. Vamos a apretar bien porque necesitamos que nos quede bien apretadito, no se nos vaya a salir esa fibra que tenemos acá de coco por ningún lado, no se nos vaya a desarmar. Hay mucha gente que lo hace con hilo también es muy chévere, pero podríamos tardar un poquito más haciendo ese amarre. Vamos a ver cómo nos queda. Acá vamos a cortar. Entonces, vea, acá vamos a cortar si estas tijeras cortan algún día. Como es una fibrita siempre con muchos pelitos. Entonces es un poquito complicadita la cortada. Vamos a ver. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestra coquedama. Vamos a pasar acá el hilito para que no se nos vaya a desbaratar.
vamos a quitar esta bolsita en la que estamos trabajando y vamos a darle una formita como para que no se nos vaya a dañar y la plantica no se nos vaya a ahogar. Miren cómo queda súper bonita, queda súper especial como para poder colocarle en una parte alta como si fuera un móvil. Yo ahí tengo unos móviles de mi mamá, entonces tengo ganas como de quitárselos para colocar eso que es más bonito, pero mal si no me casca, pero van como va quedando. Y como esta planta no necesita, es una planta como les contaba ahorita, viene la familia de los cactus, entonces es capaz de acumular agua, entonces es perfecto para mantenerlo acá. La suculenta no es la única que podemos utilizar para esta técnica de las coquedamas, también podemos utilizar otras varias donde no tengan muchas raíces, donde las raíces no sean tan grandes. Entonces, más que todo, son planticas más decorativas. Entonces, la suculenta es perfecta para eso. Miran cómo nos queda, súper bonita, redondita, muy bien amarradita en la casa. Ustedes lo pueden hacer con hilo, lo pueden hacer con más cosas. Listo. Espero que les haya gustado esta charlita. Aprendan una técnica nueva. La coquedama es muy sencilla, pero nadie la conoce. Cuando hablaba les comentaba sobre este tallercito, mucha gente no la conocía, eh, entonces espero que les haya gustado el espacio, el taller. Eh, la hagan ustedes en su casa, como les dije, con una fibra de coco que vale 3.000 pesos en un vivero, la tierrita negra y la plantica, podemos empezar a hacer. Y ya ustedes pueden mirar con hilo, con que tengan hilo en la casa, con más tiempo, la causa lo pueden empezar a hacer. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces si tienen alguna pregunta el día de hoy sobre nuestro taller. Listo. ¿Cada cuánto la riego? Imagínense, por acá nos hacen una pregunta. ¿Cada cuánto podemos regar la coqueama? Bueno, primero que todo comencemos por la suculenta. Como les digo, la suculenta es capaz de guardar el agua, acumular el agua. No acumula mucho agua, pero sí es capaz y puede durar hasta un mes sin necesidad de regarla. Entonces no es demasiado, pero como tenemos la tierrita húmeda, ella va a tener suficientes nutrientes, suficiente agua para tenerlo. Entonces más o menos cada mesecito podemos regar, no es necesidad de mucho. Bueno, ¿dónde quedan los manglares? Es muy amplia la respuesta, pero tenemos manglares en América del Sur, América Central, tenemos manglares en parte de África, gran parte de África. El lugar donde mayor cantidad de manglares hay están en Oceanía, en Asia, y, o sea, está por todas partes del mundo. En Colombia tenemos mucho, recuerda que tenemos mucho océano. Entonces en el Pacífico está la gran cantidad de manglares, tengo mayor cantidad de manglares. En el Caribe colombiano también, incluso en La Guajira, los manglares se encuentran en las desembocaduras de los ríos. Eso es muy importante, en los deltas, en los estuarios, en los marismas. Lo que hace eso es que lo que cambia el tipo de mangla que podemos encontrar ahí. Listo. Acá en Antioquia, en el Urabá es donde tenemos manglares. Entonces, cuando ustedes visiten el Urabá y quieran comerse un pescadito, gran parte de esos pescados que nosotros consumimos vienen de esos manglares. Pero el manglar, hay que una preguntita que no entiendo mucho, pero el manglar es el agua. Bueno, no, sino que resiste, aparte que resiste el agua, resiste el agua salada. Entonces, es, es muy chévere. Son sucios. Una vez fui a uno y huele mal, huele raro. Bueno, sí, precisamente, como les decía, cuando nosotros estamos en los manglares, como tienen esas raíces y como yo les decía, funciona como una especie de
como una especie de embudo que filtra, que retiene el agua, que retiene los nutrientes que vienen de los ríos, y no solamente los nutrientes, lastimosamente recibe también toda la contaminación que nosotros estamos colocando, que estamos botando desde nuestras ciudades. Entonces esa contaminación llega a los ecosistemas de manglares y se queda ahí. Entonces, ¿qué empieza a generar? Un pequeño pudrición, uno ve el agüita un poco negra que uno dice, como que no, por acá no me metería, pero también hay muchos nutrientes que aprovechan precisamente muchos animales para vivir en esos lugares. Entonces son los grandes, nuestra gran despensa, es una gran despensa de alimentos para todos nosotros, más que todo para la gente que vive allá y aprovechar ellos. Entonces, sí, se puede ver un poco sucio, pero no le quita importancia y no le quita la capacidad que tiene esos ecosistemas. Bueno, listo. ¿Qué es el acervo genético? Es el mantenimiento que los ecosistemas generan a los genes, a la biodiversidad. Entonces, va generando ese sustento a la biodiversidad en esos ecosistemas. Entonces, esto es lo que nos hace referencia a mantener toda esa biodiversidad, ese acervo genético, a mantener esa biodiversidad siempre en constante transformación. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un protozoo? Un protozoo, bueno, recuerden una pregunta muy interesante. Recuerden ¿qué? ¿Cómo les cuento? Cuando nos hablan sobre los reinos de los animales, están los hongos, los animales, el reino Fuji, los protistas. Entonces, entre esos encontramos los protozoos, el protista, con esos protozoos. En verdad son gusanitos microscópicos, lo vamos a ver con un microscopio, que son muy comunes en el agua, es lo más común que hay en el agua. Entonces, no son ni un animal ni tampoco son una bacteria. Son más tirando como si fuera una especie de animal, pero es un animal en gusanito. Y esos animales comen como un berraco. Ellos comen una cosa impresionante, generan consumen mucho material orgánico. Algo que sucede, eh, algo que sucede es que son muy utilizados los protozoos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, cuando estás en una planta, en un reactor biológico, ellos tienen protozoos para que se coman todo ese material orgánico, porque ellos comen tanto que se engordan y se inflan, y ellos son los que limpian el agua. Entonces ellos se encargan de limpiar el agua. Listo. ¿Existe alguna proporción entre agua y tierra? No, en verdad no. No hay ninguna proporción. Los manglares pueden encontrarse en diferentes. Es más, les cuento un pequeño secreto. Los manglares no necesitan ni agua salada ni agua dulce para vivir. Pueden vivir o en agua dulce, o en agua salada, o en el agua soluble. Se llama agua soluble esa combinación de las dos aguas. Y también depende la cantidad de salinidad. Entonces, hay especies de manglas que se encuentran en lugares con mayor cantidad de concentraciones de salinidad, y hay otros que resisten menos concentraciones de salinidad. Entonces no hay una proporción definida, sino que hay mangles que se adaptan a uno, que se adaptan a otro. Y hay otros que es donde, por ejemplo, los estuarios, que el agua llega súper fuerte al mar y se mete dentro del mar, por ejemplo en el Caribe colombiano, o hay otros donde en el Pacífico se generan más marismas y es el océano el que se mete dentro del tierra. Entonces no hay como esa proporción definida. Bueno, ya aquí tenemos cada cuánto la riego. Podemos sembrar de esta forma un arbolito de mandarina. Ojalá, sería genial. Pero no la podemos sembrar. Tenemos que pensar en planticas que resistan, que tengan pocas raíces. Y un arbolito va a tener muchas raíces, entonces no va a ser conveniente. Pero
sería genial buscar otras plantas y seguir investigando. Algo que me parece muy genial, por ejemplo, la lengua de suegra también se podría utilizar con esta técnica. Un poco más grande se podría hacer eh, la kokedama, pensando un, en tener plantas que oxigenen muy bien, que limpien muy bien nuestra casa, porque es muy importante y estamos generando un montón de contaminación en muchas partes, entonces eh, es muy chévere también tener plantas que nos ayuden con eso. La proporción de agua y tierra para la kokedama. Bueno, no soy el gran experto en eso, pero la tierra debe estar húmeda, húmeda que se compacta, entonces no hay una proporción, sino que eh, es que permita la compactación de la tierra. Si le echamos demasiada agua, nos va a escurrir y nos vamos a volver nada, porque entonces al apretar nos va a escurrir el agua. Cuando estaba, creo que ahorita hice una, se las voy a mostrar, que esta la hice un poco más pequeña, le eché un poquito la dejé muy húmeda, entonces me escurría mucha agua. Con esta no me escurrió tanta agua, entonces permitir que nos comparte, pero tampoco exagerarnos porque entonces nos vamos a volver nada. Aunque si estamos ahí con nuestro hijo o estamos en un momento de diversión, porque también es algo muy relajante precisamente hacer estas plantaciones, si tenemos un lugarcito, no importa, podemos generar bastante agüita y hacer algo bien chévere. Listo. Entonces no hay una proporción definida, con tal es que la tierrita se nos comparte bastante. Bueno, vamos a ver. Kokedama. ¿Qué tan húmeda debe quedar? No, es simplemente, como les digo, es simplemente para compactar, para que al hacer la bolita no se nos deshaga. Listo. Es lo suficiente. Aparte que esa humedad nos va a generar el agüita para que la planta se mantenga. Listo. Bueno, ya con esto terminamos las preguntas. Espero que les haya gustado el taller. Es mi primera vez haciendo este taller, entonces les haya gustado. Busqué algo que fuera muy raro eh, y que pudiéramos divertirnos haciéndolo. Entonces, espero que les haya quedado claro, que lo hagan en sus casas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por la compañía. Espero que tengan una feliz tarde. Y recuerden que cuando sea la oportunidad de reabrir el museo, los esperamos a todos por allá. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Chao.